Bien, entonces el día de hoy vamos a continuar con lo que es propiedades índice y vamos a terminar en sí este capítulo para pasar al siguiente, que sería clasificación, ¿ok? Sí, vamos a resolver unos 4 ejercicios, creo, de propiedades índice. Este es un examen pasado, igual. Y acá nos dice, el enunciado dice lo siguiente, ¿no? Siempre tienen que leer todo lo que es el enunciado antes de la resolución de cualquier ejercicio, ¿no? Acá nos dice: el peso específico de las partículas de una arena es de 23 kN metro cúbico y su índice de vacíos es de 0,572. Se pide determinar el peso específico seco, saturado y sumergido. Ok, entonces simplemente nos dan estos dos valores, en donde el primero dice peso específico de las partículas de arena. ¿No ven? No nos dice peso específico seco ni nada, nos dice peso específico de las partículas de una arena, ¿no? Se está refiriendo en sí a una arena. Entonces, si no les especifica que se trata de un peso específico, por así decirlo, a ver, peso específico húmedo, un peso específico seco, porque nosotros conocemos que esto es peso específico húmedo y esto es peso específico seco con su índice D, ¿no ve? Pero acá nos dice partículas de una arena, ¿no? Peso específico de una arena en sí, ¿no ve? No nos especifica si es húmedo, seco, no nos dice nada, solo nos está diciendo que es arena. Cuando nos dice eso, se está refiriendo al peso específico de los sólidos, ¿ok? Que sería denotado con el gamma S, ¿ok? Con su índice S, ese sería el peso específico de los sólidos, ¿ok? Está refiriendo a este valor, por eso acá está gamma S igual a 23. Y el índice de vacíos, pues ya conocemos que el valor es E, entonces colocamos 0,572, ¿ok? Son los únicos dos datos que nos dan. Entonces, como solución, inciso A, podemos colocar lo que sería peso específico seco, ¿no? Entonces puedo ayudarme de esto. Y acá cambiarlo el subíndice, ¿no? Seco. Este valor no conozco y es lo que me pide calcular, ¿ok? Bien. Entonces, ¿a qué es igual el peso específico seco? Bien, este formulario no sé si lo tendrán ustedes, pero de todos modos se los voy a proporcionar. Este es el formulario del ingeniero, el que utiliza él. En sí acá van a encontrar un formulario súper resumido, la verdad. Hay algunas ecuaciones que no se encuentran acá, pero acá les da unas cuantas, ¿no? Ya sea del peso específico húmedo, seco, saturado. Ya les da algunas ecuaciones, ¿ok? Y acá les da algunas ecuaciones también de acá, de índice de vacíos. Son otras generalidades, esto ya va es para clasificación, pero la primera parte simplemente son 2 páginas, y eso, incluso una página, ¿no? Lo que es propiedad índice, ¿ok? Obviamente ustedes pueden ampliar esto, no simplemente quedarse con esto, ¿ok? En este caso nosotros necesitamos peso específico seco. Acá abajo tenemos la ecuación general del peso específico seco, que es esta, ¿ok? En donde nos dice que es el peso específico de los sólidos, el peso específico sobre el volumen, ¿ok? Obviamente cuando hablamos de esta ecuación, para que nos den kilonewton sobre metro cúbico, este peso específico se encuentra en kilonewton y el volumen sería en metros cúbicos, ¿ok? Simplemente eso como aclaración. Entonces vamos a empezar directamente a partir de ahí, ¿ok? Vamos a insertar la ecuación, la cual decía peso específico seco es igual a, la ecuación general estamos hablando ahora, peso específico seco es igual a peso específico de los sólidos, o el peso de los sólidos sobre el volumen, ¿ok? Esa es la ecuación general, ¿no? Entonces tenemos que desglosar nosotros esto. Ustedes ya han debido ver con el ingeniero varias
ecuaciones de propiedades INSE en donde el suelo se divide en tres partes, una parte sólida, líquida y una parte que tiene aire, ¿no ve? En tres partes. De esas ecuaciones es lo que yo voy a desglosar directamente acá. Les voy a también pasar un PDF respecto a eso. Pero acá yo voy a colocar directamente ya la ecuación, ¿ok? Que vamos a utilizar. Simplemente el WS no cambiaría. Y el volumen total también puede ser denotado como volumen de vacíos más lo que es volumen de sólidos, ¿ok? Y voy a seguir haciendo este desglose hasta llegar a una ecuación reducida y que nos sirva para calcular el peso específico seco, ¿ok? Entonces yo voy a aplicar lo que es el volumen de los la deducción de volumen de los sólidos unitario, ¿no ve? Donde el valor de BS se dice que es 1. Ok, ¿y cómo hago eso en esta ecuación? Sé que acá tengo BS, ¿no? Que es volumen de los sólidos. Entonces, para que el BS se vuelva 1, tengo que dividir también entre el valor del volumen de los sólidos, que sería BS, ¿no? Entonces, esto se volvería 1, pero si divido acá, tengo que dividir a todo, ¿no ve? Acá entre BS y también acá entre BS. Ok, eso es lo que voy a hacer ahora. Es el siguiente paso. Entonces, continuamos, ¿no ve? Acá tenemos esto. Todo tengo que dividir entre el volumen de los sólidos. Entonces tengo acá WS entre BS. Tengo volumen de vacíos también entre lo que es el volumen de sólidos, ¿no ven? Tengo volumen de vacíos entre volumen de sólidos. Todo esto más lo que sería el volumen de los sólidos entre el volumen de los sólidos, ¿no? Y ahí tendríamos ya el valor de BS convertido en 1, ¿no? ¿Esto a qué se reduce? Se reduce a la siguiente expresión. Si se dan cuenta acá, yo tengo WS sobre BS, donde WS sería el peso de los sólidos y BS sería el volumen de los sólidos, lo cual nos da el peso específico unitario de los sólidos, ¿ok? Entonces, a partir de esto nace este valor o este peso, ¿no? E se denota, bueno, sabemos que esto es 1. ¿Y a qué vale este valor? Si han visto con el ingeniero, este valor es igual a el índice de vacíos, ¿ok? Y eso está en el formulario, creo también. Los voy a buscar. Acá está, ¿ok? Acá está lo que les estaba diciendo, ¿no? Que el volumen de vacíos entre el volumen de los sólidos es igual al índice de vacíos, ¿ok? Entonces ahí tenemos demostrada ya ese valor, ¿no? Entonces acá tendríamos resumido, esto sería el peso específico de los sólidos, gamma S. Este valor de acá sería E, más este volumen de sólidos entre volumen de sólidos, que sería 1. Y esta sería la ecuación deducida o reducida para hallar el peso específico seco en función del peso específico de los sólidos, ¿ok? En donde, si se dan cuenta, ya tenemos el valor de peso específico de los sólidos, que es 23, y el índice de vacíos, que es 0,572, ¿ok? Entonces simplemente nos queda reemplazar. Yo acá coloco 23, esto 0,572 más 1, y ya tengo calculado, ¿no? Simplemente tengo que utilizar la calculadora y listo. 23 dividido entre 0,572 más 1. Ok, si tienen alguna duda, simplemente no duden en preguntar, ok. Tengo 14,63, voy a trabajar con dos decimales. Esto en kilonewton metro cúbico, ya que es en esas unidades en que está este valor de peso específico, ¿no? Entonces esto yo lo remarco. Listo, ya tendría mi primer inciso terminado. Ok, podemos pasar al inciso B, en donde me voy a ayudar también a través de esto. Y acá nos dice
que este tendría que ser el peso específico saturado, ¿no? Listo. Entonces esto lo cambio a saturado. Sat. Y ya. Esta es mi incógnita ahora, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que saber cuando hablo de peso específico saturado es que mi valor de S, que sería el grado de saturación, es el 100%. Para empezar, ¿no? Y cuando tengo la condición del grado de saturación, que es el igual al 100%, tengo la siguiente condición también, ¿ok? Esto les ha debido explicar tal vez el ingeniero, tal vez no, pero cuando mi grado de saturación es igual al 100%, mi volumen de vacíos sería igual a mi volumen de agua, ¿ok? Tengo esta condición cuando tengo algo saturado, ¿ok? Entonces voy a partir de esta ecuación. Bien, bueno, de esta condición, ¿no? No ecuación, de esta condición es la que estoy partiendo. Ahora la ecuación de peso específico saturado, al igual que ese dato, acá también tenemos esa ecuación. La ecuación general, que sería prácticamente esta, en donde este peso sería el saturado, totalmente saturado, y este volumen, el volumen, ¿no? El volumen en el que se encuentra. Entonces, se dan cuenta aquí también esto es similar al peso específico húmedo, ¿no? La única diferencia es que este peso está saturado y este no, ¿ok? O sea, este solo está húmedo y este está saturado al 100%. Es la única diferencia, por más similares que parezcan las ecuaciones, ¿ok? Bien, entonces continuaremos. Vamos a partir de la ecuación de peso específico saturado. Entonces voy a ver acá, inserto rápidamente. Este sería el peso específico saturado, que esto es igual a lo que habíamos visto, el peso saturado sobre volumen, ¿ok? Esta es la ecuación general y todo va a partir de acá, ¿ok? Bien, entonces nosotros tenemos lo siguiente. Esto va a ser igual, al igual que acá estábamos desglosando, vamos a hacer lo mismo. Acá era peso de los sólidos, entonces no cambiaba. En este caso, el peso saturado, en este caso, tendría una parte sólida y una parte de agua, ¿no? Entonces sería WS más lo que sería W del agua, ¿no ve? Que sería el peso del agua. Y acá tendría el volumen, al igual que arriba, volumen de vacíos más volumen del sólido, ¿ok? Y al igual que ese dato, podemos hacer lo mismo, ¿no? Pero antes de eso, ¿a qué es igual el peso del agua, ¿no? Eso podemos calcularlo ahora rápidamente, no hay problema. WS por, bueno, más diré, en este caso, el peso del agua vendría a ser lo siguiente, ¿ok? Antes de continuar, sabemos que el peso unitario del agua tiene un valor que es 9.81. Si hablamos de peso del agua, del peso específico del agua, tendríamos W del agua entre volumen también de agua, ¿ok? De donde de acá puedo desglosar, ¿no ve? Tendría peso del agua es igual a mi peso unitario del agua por el volumen, ¿no ve? Y esto es lo que voy a reemplazar aquí ahora, ¿ok? Esta ecuación. Bien, entonces acá tenía lo que era W del agua, volumen del agua por el peso, ¿no? Específico. Entonces tengo gamma W. Bien, entonces esto acá lo voy a dejar tal cual está, no voy a cambiar nada todavía. Y después recién voy a hacer lo que había hecho ese dato, ¿no? Ese dato había hecho que todo lo que es
que es mi volumen de los sólidos, BS se vuelva 1. ¿Ok? Tengo que hacer prácticamente lo mismo ahora. ¿Ok? Entonces voy a aplicar lo que había aplicado hace rato, ¿no? Tengo que volver esto, todo dividirlo entre BS, ¿no? Entonces tengo WS entre BS. Todo eso más lo que sería este valor de acá, lo voy a copiar nomás, ¿ya? Este valor de acá dividido entre BS. ¿Ok? Y esto de acá prácticamente sería igual a esto, ¿no? Entonces, ¿para qué perder el tiempo? Y cuando ya lo tengo hecho, ¿no? Listo. Entonces, ¿se dan cuenta? Esto se volvería peso específico de los sólidos. Esto se volvería índice de vacíos. Esto se volvería 1. Y acá es donde tenemos que aplicar lo que les había hablado, la primera condición, ¿no? Que en saturado, cuando S es igual al 100% en condición saturada, el volumen de vacíos es igual al volumen de agua, ¿no ve? Entonces acá tengo el volumen de agua es igual al volumen de vacíos, ¿no? Entonces esto se va a volver B, entonces cuando se vuelve volumen de vacíos, entonces esto es igual a E también, ¿no ve? Entonces eso es lo que se aplica acá, por eso va a haber este cambio, este sería E por peso específico del agua, ¿ok? Simplemente porque estamos aplicando esto de acá, ¿ok? Simplemente estamos aplicando esto de acá, esta condición, ¿no? Por eso es que el peso del volumen del agua es igual al volumen de vacíos, ¿ok? Entonces, resumiendo, tendríamos lo siguiente. Tendríamos una división en donde esto va a ser igual al peso específico de los sólidos más BW sobre BS sería E por el peso específico del agua, ¿ok? A ver, vamos a volver a copiar esto y acá lo vamos a tener listo, ¿no? Y lo de abajo prácticamente sería igual que esto, ¿no? E más 1, índice de vacíos más 1 y listo. Esta sería la ecuación que vamos a utilizar para calcular el peso específico saturado. Ok, entonces yo lo voy a colocar acá abajo. Acá lo cambiamos. Listo. Y acá es donde vamos a reemplazar, ¿no? Este valor ya conocemos, 23. El índice de vacíos, 0,572. Peso específico del agua, 9.81 kilonewton metro cúbico. Acá E otra vez, 0,572 y listo. Ahora simplemente nos queda calcular. Entonces tenemos 23 más lo que sería 0.572 por 9.81. Todo eso dividido entre 0.572 más 1. Y esto sería igual a 18.20, ¿no? 18.20. Esto kilonewton metro cúbico. Ok. Entonces tenemos este valor, lo resaltamos y listo, ¿no? Ya tenemos aquí acabado esta parte y entraríamos al otro inciso, al inciso C, que sería el peso específico sumergido, ¿ok? Eso tampoco es nada difícil, simplemente colocamos inciso C, o vamos a copiar directamente esto. Y vamos a tener peso específico sumergido, que sería igual a lo siguiente. Sería gamma prima, ¿ok? Gamma prima. Listo. Este sería el inciso C, ¿no? Pero ya, vamos a tratar de cambiar.
Ya. Entonces vamos a tener el peso específico sumergido, que va a ser lo siguiente. ¿Ok? Vamos a... Ya, ahora sí. Vamos a tener el peso específico sumergido es igual a este valor de peso específico saturado, ¿no? Menos lo que sería el peso específico del agua, ¿ok? Entonces acá vamos a copiar esto y listo, ¿ok? Entonces vamos a tener peso específico saturado menos peso específico del agua. Entonces el saturado ya habíamos calculado 18.2 menos el del agua, que es 9.81, y con eso tendríamos el peso específico sumergido directamente, ¿no? Entonces tengo 18.20 menos 9.81, lo cual nos da un valor de 8.39, ¿ok? Esto también kilonewton por metro cúbico, ¿ok? Listo. Y ya está. Entonces con eso terminaría este ejercicio, ¿no? Este es el inciso C, lo voy a corregir después. Ok, pero ya, lo dejaremos así tal cual está. Pero ya tenemos los tres incisos resueltos, ¿no? Acá lo hemos colocado como incisos, pero nos pide el seco, hemos calculado, el saturado y el sumergido. Obviamente, nuestro peso específico seco tendría que ser menor al saturado, ¿no? Eso para verificar. Entonces acá tenemos 14.63 y 18.20. Obviamente el saturado es mucho mayor al seco. Ok, entonces ahí corroboramos que está bien. Ok, si hubiéramos calculado también el húmedo, el peso específico húmedo tendría que ser menor al saturado y el húmedo tendría que ser mayor al seco. Ok, simplemente eso como dato, ¿no ve? Ya les había comentado eso en la anterior clase para que sepan. Entonces simplemente sería eso este ejercicio. Pasaremos al siguiente, que no era tan complicado, simplemente era más ecuaciones y deducción, ¿no? Eso es lo complicado quizás de propiedades índice, en donde tenemos que deducir algunas fórmulas. ¿Ok? Se han dado cuenta, acá no, estas ecuaciones no nos daban, ¿no? En el formulario es muy resumido. ¿Ok? Bien, pasaremos a este ejercicio, que es del 3/2019, nos dice el enunciado lo siguiente: una muestra de suelo saturada tiene una masa de 700 gramos con una gravedad específica de los sólidos de 2.6. Después de secar la muestra en horno se registra una masa de 550 gramos, lo cual sería una masa seca, ¿no? Porque dice después de secar la muestra en el horno. Determinar el contenido de humedad natural, el índice de vacíos, el peso específico seco de la muestra, el peso específico de la muestra y el peso específico seco. ¿Ok? Entonces tendríamos acá, como acá inciso A, 1, el contenido de humedad natural, índice de vacíos B, C y D, ¿no? 4 parámetros a calcular. ¿Ok? Entonces vamos a calcular esos 4 parámetros. ¿Ok? De la manera más rápida y sencilla. No creo que sea complejo. Acá tenemos la masa. Aquí dice una muestra de suelo saturada, ¿no? O sea, estamos hablando de una muestra de suelo que es saturada y esta es su masa, ¿no ve? Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que el suelo está saturado al 100%, ¿no ve? Entonces esto sería una masa, podemos colocar acá, saturada. ¿Ok? Y listo. Eso para poder guiarnos, ¿no? Entonces, como inciso A, colocaremos nuestra incógnita, que sería un peso específico, no un peso, bueno, nos dice, no un peso específico, no,
El primero es contenido de humedad natural, ¿no? Bueno, en condición natural, si se dan cuenta, este suelo, una muestra de suelo saturada, ¿no? Esa es la condición natural. Entonces, el contenido de humedad que tenemos que calcular acá tiene que ser un contenido de humedad saturado, ¿no? Entonces tengo contenido de humedad saturado. Esa es mi incógnita, ¿ok? Bien, entonces, ¿a qué es igual contenido de humedad? Ya les había explicado la anterior clase en algún ejercicio, en donde la ecuación de contenido de humedad es igual a la masa del agua entre la masa seca por 100, ¿no? Para tener el valor en porcentaje. Ok, si hablo del peso específico del contenido de humedad saturado, en este caso, W saturado, esta ecuación no cambia, ¿no? Simplemente necesito la cantidad de agua y la masa seca de lo que se esté analizando, ¿ok? Entonces voy a hacer eso, ¿no? Voy a colocar esa ecuación acá. Y acá tengo contenido de humedad saturado en este caso, que sería la condición natural, es igual a la masa del agua entre la masa seca por 100%. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos ahora? ¿Se dan cuenta la masa del agua? ¿A qué sería igual? Si tengo una masa húmeda y tengo una masa seca que es mucho menor porque se ha secado el agua, entonces la cantidad de agua va a ser esta masa menos la masa seca que tenemos, ¿no? Entonces, en este caso el M que tenemos es de 700 y la masa seca una vez llevada al horno es de 550. Entonces, esto es igual a la masa del agua. ¿Ok? Entonces, tendríamos acá lo siguiente, ¿no? Podemos colocar 700, que es la masa saturada, menos 550, la masa seca, y acá la masa seca 550, directamente, ¿no? Porque es algo bastante obvio. Todo esto hay que multiplicarlo por el 100% para que sea en porcentaje, ¿no? Bien, entonces simplemente es calcular ahora. Tengo 700 menos 550, 550 por, en este caso, 100. Y esto nos daría el contenido de humedad natural del terreno, ¿no? En este caso 27.27, ¿ok? Y lo dejamos ahí, 27.27%. Y los remarcamos esto y este sería nuestro primer resultado, ¿no? Nuestro inciso B ahora, tenemos que calcular el valor de E, ¿no? Acá nos dice el índice de vacíos. Entonces calculamos el valor de E que no conocemos, pero nos vamos a ayudar con esta ecuación de acá, que en donde tenemos este valor, ¿no? Podemos calcular lo que es donde está este valor de acá, ya que tenemos este contenido de humedad, pero obviamente este va a ser el saturado. Sabemos que S vale el 100% y la gravedad específica de los sólidos nos da un valor, ¿no? De 2.6, creo. Entonces podemos utilizar esa ecuación, ¿no? Simplemente adaptándola a lo que tenemos, ¿no? Entonces yo voy a decir que tengo GS por el contenido de humedad saturado, en este caso contenido de humedad saturado, WSAT, va a ser igual al índice de vacíos por S, ¿no? De donde mi incógnita es E, que es el índice de vacíos, y eso tengo que despejarlo de acá, ¿no? Y vamos a hacer prácticamente eso. Ahora prácticamente vamos a tener
el valor de E, que va a ser igual a la división, ¿no?, de lo que sería este valor de acá, GS, gravedad específica de los sólidos, por el peso, por el contenido de humedad saturado, dividido entre S. ¿Ok? Y listo. Simplemente nos queda reemplazar y calcular. ¿Ok? Entonces tengo GS, que es 2.6 por contenido de humedad saturado que hemos calculado, 27.27, dividido entre 100, porque está en porcentaje. Y ese sabemos que es el 100% porque está en condición saturada. Y esto también lo dividimos entre 100, ¿no? Esto lo vamos a usar. 100 entre 100. Listo. Y con eso ya podemos calcular rápidamente, ¿no? Entonces tenemos 2.6 por lo que sería 27.27 dividido entre 100. Y todo eso dividido entre 100, dividido entre 100, ¿no? Que al final simplemente sería 1, ¿no? Pero igual. Entonces tenemos un valor de 0,709 con 3 decimales. Vamos a dejar esto. Es un valor pequeño. Y listo. Este sería nuestro índice de vacíos. ¿Ok? Posteriormente nos pide calcular el peso específico de la muestra, que sería el peso específico saturado. Ya les había comentado que la muestra se encuentra en condiciones saturadas, ¿no? Entonces podemos insertar acá peso específico saturado, que sea nuestra incógnita, ¿no? Entonces coloco acá peso específico saturado, en condición natural sería condición saturada, ¿no? El peso específico de la muestra. Entonces para esto podemos utilizar alguna ecuación que tengamos. A ver, vamos a revisar. Podríamos utilizar esta de acá, porque si se dan cuenta tenemos GS, que es la gravedad específica de los sólidos, y el índice de vacíos que acabamos de calcular, ¿no? Y esto ya sabemos que es 9.81. Aunque aquí también hay otras ecuaciones con contenido de humedad saturado y todo lo demás, pero creo que la más sencilla es esta, ¿no? Acá igual podríamos hacer esto, pero tendríamos que calcular el peso específico seco. Así que vamos a utilizar directamente esta de acá. Sí, que ya es más fácil, más resumida con los datos que tenemos. Entonces podemos copiar esto de acá. Y listo. Ok, vamos a tener la ecuación siguiente. Peso específico saturado va a ser igual a lo que es GS más E. Vamos a copiar la ecuación en sí. Lo que es gravedad específica de los sólidos más E, que es el índice de vacíos. Todo eso por lo que sería el peso específico o peso unitario del agua. ¿Ok? Entonces tengo acá gamma W. Listo, es todo eso dividido entre lo que sería 1 más E, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí, listo. Ya está. Simplemente hay que reemplazar ahora, ¿no? Entonces puedo copiar esto de acá y reemplazar los valores directamente. Donde tengo el valor de GS, que es 2.6, E, que es 709, 0,709, esto que es 9.81. Entonces esto reemplazamos también y calculamos, ¿no? 0.709 y ya. Ahora sí podemos calcular. Bien, entonces tenemos acá 2.6 más 0.709. Todo eso por 9.81 dividido entre 1 más 0.709. Y calculamos, ¿no? Tengo un valor de 18,99, ¿no? Casi 19, ¿no? Lo dejamos así, 18.99, que sería kilonewton metro cúbico. ¿Ok?
y ya tengo mi peso específico saturado, y esto lo remarcamos. ¿Ok? Posteriormente calculamos nuestro inciso D. ¿Ok? En este caso que nos pide el peso específico seco. Entonces lo hacemos rápidamente. Peso específico seco. Nuestra incógnita es el peso específico seco, que sería gamma D, ¿no? Esta es nuestra incógnita y podemos calcular rápidamente, ¿sí? No sé, creo que en la anterior clase igual se había comentado de que el peso húmedo es igual, bueno, el peso específico seco es igual al peso húmedo entre 1 más lo que es el contenido de humedad. Pero esto también podría ser en función de peso específico saturado, ¿no? Con la única diferencia de que el contenido de humedad también tendría que ser el saturado. ¿Ok? Entonces esto he calculado ya ahora y también sé que mi contenido de humedad está en condición saturada, entonces también he calculado, entonces puedo utilizar esta ecuación directamente. ¿Ok? La cual vamos a hacer uso ahora, ¿no? Entonces tengo peso específico seco, estamos haciendo como una adaptación. Gamma D. Gamma D va a ser igual a lo que es el peso específico saturado. Tengo acá el gamma saturado dividido entre 1 más lo que sería el contenido de humedad también saturado. ¿Ok? Listo. Ahora simplemente me toca reemplazar. Entonces para esta parte reemplazo peso específico saturado 18.99 y esto de acá prácticamente sería 27.27, ¿no? Pero antes de eso tiene que estar dividido entre 100, ¿no? 27.27 dividido entre 100 porque está en porcentaje. Ok, simplemente ahora calculo. Tengo 18.99 dividido entre 1 más 27.27 dividido entre 100. Lo cual nos da un valor de 14.92. ¿Ok? 14.92 que sería kilonewtons sobre metro cúbico. ¿Ok? Entonces tengo este valor y lo remarco. ¿Ok? Y con eso tendría terminado prácticamente lo que es mi ejercicio, ¿no? Esto lo vamos a llevar al medio para que se vea mejor y listo. Entonces tengo pesos, contenido de humedad saturado, que sería el contenido natural, que es el índice de vacíos, peso específico saturado y el seco, ¿no? Y he terminado estos 4 incisos. Simplemente no era complicado esto, simplemente era cuestión de ver qué datos teníamos y reemplazar, ¿no? Ok. Por eso tienen que tener en cuenta que siempre hay que leer bien, ¿no? Por ejemplo, acá nos decía una muestra de suelo saturada, ¿no? Entonces cuando les dice eso, tienen que asumir de entrada que el valor de S es el 100% ya, ¿no? Eso tienen que darse cuenta ustedes al resolver, al iniciar todo, ¿ok? Bien, entonces ya hemos terminado este ejercicio, pasaremos a otro. Tengo este de acá. Y este es el 2020, el cual nos dice una muestra de suelos fue sometida a distintos ensayos de laboratorio, de los cual se conoce que el contenido de humedad es del 10%. Vamos a empezar a sacar datos, acá está. La gravedad específica de los sólidos 2.60. Por otro lado, de la realización del ensayo del peso unitario se conoce que la masa de la muestra húmeda corresponde a 125.5 gramos, la masa de la muestra cubierta con cera 129.16 gramos y la masa de la muestra sumergida en agua 56.25 gramos.
y la densidad de la cera es igual a 0,866 gramos sobre centímetro cúbico. Se pide determinar el peso unitario seco, la porosidad, el grado de saturación y el peso unitario saturado, y con los cuales tenemos que calcular, a ver, vamos a ver, acá tenemos 1, 2, 3 y 4, ¿no? Con el peso unitario saturado más, tenemos 4 incisos nuevamente. Entonces tenemos que calcular esos 4 incisos a partir de estos datos, ¿no? Este es un ensayo para calcular lo que es el peso específico, bueno, unitario, ¿no? Para saber cómo resolver esto, tenemos que utilizar el principio de Arquímedes, que también yo creo que en el libro debe haber. Eso igual les voy a pasar el libro que utiliza, ¿no? Que es del ingeniero Salinas. Ese libro lo van a ver, ahí está más completo explicado la mayoría de los ensayos que se utilizan, ¿no? O que se ven. Entonces vamos a empezar con esta parte, ¿no? Peso específico seco, ¿no? Que nos dice, entonces colocamos inciso A, peso específico seco. Vamos a colocar acá nuestra primera incógnita, gamma D, listo. Y como les decía, vamos a utilizar el principio de Arquímedes, ¿no? Entonces digo acá, calculamos el volumen del suelo por el principio de Arquímedes, ¿ok? Y listo. ¿En qué consiste esto, no? Sabemos, bueno, ¿en qué consiste esto? Se basa en sí en una ecuación. Vamos a colocar acá del principio de Arquímedes. Tenemos lo siguiente, ¿ok? Esto lo vamos a demarcar. Entonces, del principio de Arquímedes tenemos la siguiente ecuación, ¿no? Que se ha deducido a partir de este principio, en donde nos dice que el volumen del suelo, a ver, lo vamos a modificar, donde nos dice que el volumen del suelo, que sería B del suelo, es igual al volumen de agua desplazada, BW, W de agua en inglés, ¿no? De water, desplazada, volumen de agua desplazada menos lo que sería el volumen de la cera, ¿no? Por eso es que nos da acá, ¿no? Ve, más de una muestra cubierta con cera. Listo. Ok. ¿Y qué consiste esto? A ver, un pequeño pantallazo quizás. Cuando extraemos un suelo, o sea, estamos en un terreno, ¿no? Cualquier terreno. Y nosotros lo que hacemos es excavar, ¿no? Con una pala o lo que sea. Pero lo que hacemos es extraer, ¿no? Una muestra de suelo representativa. Esta muestra de suelo representativa tiene un volumen, ¿no? El cual no sabemos, pero que necesitamos saber para realizar ciertos cálculos. ¿Ok? ¿Cómo calculamos este volumen? Sin afectar nada, ¿no? O sea, la muestra es bastante irregular, ¿no? Van a excavar y van a tener una muestra, ¿no? Como esta, así es irregular. Entonces, como es irregular, no hay posibilidad directa, ¿no? De calcular el volumen del suelo, ¿no? Y cuando estamos hablando de ensayos geotécnicos en sí, no podemos alterar tampoco esta muestra, ¿no? No podemos
aplastarla o moldearla directamente en algún molde, ¿no? Porque fácil sería tener un recipiente cuadrado, por así decirlo, un recipiente cilíndrico, y ahí taquearlo, por así decirlo, ¿no? Esta muestra de suelo, la cual si lo modificamos o lo aplastamos o lo moldeamos a cualquier otra figura, ¿no? De que conozcamos el volumen, entonces prácticamente estamos alterando las propiedades de este suelo, ¿no? Entonces lo que se quiere es no alterar, ¿no? Sino dejarlo tal cual está, y así tal cual está calcular el volumen, ¿ok? Para eso se ha hecho este ensayo, ¿no? O este ensayo que conocemos con el principio de Arquímedes, que nos ayuda a calcular el volumen del suelo utilizando lo que es la cera, ¿ok? Lo que se hace en primera instancia es a esta muestra de suelo que tenemos, que extraen, cubrirla toda con lo que sería una cera, ¿no? Cera derretida, y simplemente la cubrimos todo y listo, ¿no? Vamos, es como una capa protectora hacia el suelo, ¿no? Todo el suelo va a estar cubierto por esta capa de cera, ¿ok? Entonces, una vez hecho esto, para calcular el volumen, lo que se hace es lo siguiente, ¿no? Por lo general creo que se tiene una mesa. A ver, vamos a dibujar mejor. Creo que se tiene una mesa, algo así, en donde acá tenemos una balanza. Digamos que esta es la balanza, va a estar ahí. Y acá abajo se tiene un balde, ¿ok? Un balde con agua en sí, ¿no? Pongamos que el agua está por acá. La cuestión es que la muestra, o sea, va a estar en un canastillo, y acá va a estar la muestra, ¿no? O sea, el balde en condición inicial tenía un nivel de agua, que sería esto. Pero una vez sumergido la muestra, que es esta, con cera, el nivel de agua se va a desplazar, ¿no? Va a subir. Es como cuando nosotros tenemos un balde de agua hasta cierto nivel, pero si le colocamos algo ahí, por ejemplo una piedra, el nivel de agua va a aumentar, ¿no? Porque el volumen de la piedra ya está ocupando un espacio. Entonces, esta diferencia que existe, ¿no? Del volumen inicial al final es el volumen de agua desplazada, ¿no? El cual nos da aquí de dato. Bueno, no nos da de dato, ¿no? Sino que aquí nos da como incógnita, ¿no? Ese volumen de agua desplazada es el que tenemos que calcular en primera instancia para poder calcular el volumen del suelo, ¿ok? Entonces prácticamente es algo así el ensayo, lo que se hace en laboratorio, obviamente más a detalle, pueden verlo si quieren en el libro o buscar en internet, pero parte de eso, ¿no? Entonces el volumen del suelo va a ser el volumen de agua desplazada menos el volumen de la cera con la cual se ha recubierto ese suelo, ¿no? Entonces yo puedo calcular el volumen de la cera teniendo que, primeramente, yo sé que la densidad es igual a masa sobre volumen. Ahora, si quiero calcular volumen, simplemente tengo que hacer un despeje, ¿no? En donde va a ser masa sobre densidad. Entonces, acá puedo calcular la masa. Si quiero calcular el volumen de la cera, tendría que tener la masa de la cera más lo que es la densidad de la cera. ¿No ve? Entonces necesito calcular estos dos valores. Obviamente la densidad de la cera ya nos da de dato, que es 0.866 gramos sobre centímetro cúbico. Lo que me faltaría calcular es esto para tener el volumen de la cera, ¿no? Entonces podemos empezar de allí, en donde yo tengo lo siguiente, ¿no? Tengo que mi volumen de cera, este volumen B de la cera, es igual a lo que les había dicho hace un rato, a mi masa de la cera
dividido entre lo que sería la densidad de la cera. Ok, entonces acá tengo ρ, aunque antes hacemos esto, densidad de la cera. Listo. Bien, esta es la ecuación que les había explicado hace un momento. Y ahora, ¿cómo calculamos la masa de la cera? Se dan cuenta, acá nos da ciertos valores, ¿no? Masa de la muestra húmeda, masa de la muestra más cera, y masa de la muestra sumergida en agua tiene otro cierto valor, ¿no ve? Entonces acá es donde nosotros utilizamos lo siguiente. Tenemos la masa de la muestra y tenemos la masa de la muestra más la cera, ¿no? Y nos da aquí calculado en gramos. Ahora, si quiero calcular solo la masa de la cera, tendría que restar, ¿no? Hacer la diferencia de este valor menos este valor. Y así tendría yo mi masa de la cera. Así rápidamente, ¿no? Entonces vamos a hacer eso. Vamos a escribir la ecuación para que ustedes no se olviden. Donde tendría la masa de la cera va a ser igual a lo que sería mi masa de la muestra más cera. Sería masa de la muestra. Esto lo vamos a colocar mejor así. Masa de la muestra más cera, así con su índice. Masa de la muestra más cera. Y a esto tenemos que restarle lo que es la masa de la muestra, ¿no? Vamos a colocar acá. Colocamos masa de la muestra. Ok. En este caso muestra húmeda, ¿no? Listo. Entonces lo dejamos ahí, muestra húmeda, ¿no? Para que se ubiquen. Listo. Entonces puedo reemplazar directamente masa de la muestra más cera. Tengo un valor de 129.15 gramos. Bueno, 0.16, ¿no? 0.16 gramos. Menos lo que sería 125.5. Y esto sería igual a un valor, ¿no? Que es bastante pequeño, la verdad. 129.16 menos 125.5. Lo cual nos da un valor de 3.66 gramos. ¿Ok? 3.66 gramos es la masa de la cera. ¿Ok? Podemos, si quieren, remarcarlo. Nuestro primer valor calculado. La masa de la cera. Posteriormente podemos calcular el volumen de la cera, ¿no? Ya que tenemos la masa y la densidad. Entonces la masa 3.66, esto en gramos, y la densidad tendría que estar en gramos centímetro cúbico. En este caso 0.866 gramos centímetro cúbico, y esto nos va a dar en centímetros cúbicos, ¿ok? Entonces tenemos este valor y lo calculamos rápidamente. 3.66 dividido entre 0.866, lo cual nos da un valor de 4.23 con dos decimales. 4.23, esto centímetros cúbicos, ¿no? Y los demarcamos nuevamente. Listo, los remarcamos. Ya tenemos nuestro volumen de la cera. Ahora necesitamos calcular nuestra masa de agua desplazada, ¿no? Ya que tenemos nuestro volumen de agua desplazada, necesitamos calcular nuestra masa de agua desplazada, ¿no? Ya hemos calculado el volumen de la cera. Ahora lo que necesitamos es nuestro volumen de agua desplazada. Y para eso nosotros tenemos lo siguiente, ¿no? Vamos a utilizar la misma deducción de esto. Mi volumen de agua desplazada va a ser igual a mi masa de agua desplazada dividido entre lo que sería la densidad del agua, ¿no? Y sabemos nosotros que la densidad del agua es igual a 1 gramo sobre centímetro cúbico, ¿no? Entonces vamos a utilizar esta ecuación en donde esto ya conocemos. Nuestra incógnita sería este valor de acá. ¿Ok? Entonces nos vamos a centrar en calcular ese valor. En donde vamos a tener lo siguiente, ¿sí? Mi masa de agua desplazada, vamos a escribir la siguiente ecuación.
mi masa de agua desplazada MW mi masa de agua desplazada va a ser igual a la masa de la muestra seca que tenemos acá. La masa de la muestra seca, bueno, la masa de la muestra más cera diré. La masa de la muestra más cera. Entonces vamos a colocar acá. Masa de la muestra más cera. Aunque aquí tenemos ya, no podemos ayudarnos rápidamente. Va a ser igual a la masa de la muestra más cera menos lo que sería de la masa de la muestra sumergida en agua. Por eso es que nos da este valor de acá. ¿Ok? Entonces puedo pegar masa de la muestra sumergida en agua, ¿no? Vamos a colocar acá. Sumergida en agua. ¿Ok? Y listo. Simplemente es la diferencia de esos dos valores. Y tengo el valor de 129.16 menos lo que sería masa de la muestra sumergida en agua 56.25 y listo, ¿no? Ya tengo todo eso, reemplazo y calculo. Entonces para esto yo tengo 129.16 menos 56.25, lo cual nos da un valor de 72.91, ¿ok? 72.91. En este caso estamos hablando de masa, podemos dejarlo en gramos. Y lo remarcamos, ¿no? Nuestro otro valor calculado ya. Listo. Posteriormente podemos calcular el volumen de agua desplazada, ya les había explicado la ecuación. Vamos a copiar este y vamos a renombrarla. Ok. Este era volumen de agua desplazada. Va a ser igual a mi masa de agua desplazada entre la densidad del agua, ¿no? Que sería W. Listo. Simplemente ahora es reemplazar valores. Masa de agua desplazada 72.91 gramos y densidad 1 gramo sobre centímetro cúbico, lo cual nos va a botar directamente en centímetros cúbicos, ¿ok? Entonces con eso tenemos nuestro volumen de agua desplazada, ¿ok? Ya tengo mi volumen de cera, tengo mi volumen de agua desplazada, puedo calcular mi volumen de suelo. Tengo esta ecuación y reemplazo valores, ¿no? Volumen de agua desplazada 72.91 centímetros cúbicos menos el volumen de la cera, que es 4.23, y listo, ¿no? 72.91 menos 4.23, tengo 68,68 centímetros cúbicos. Este es mi volumen de suelo, ¿ok? Entonces, si tengo mi volumen de suelo, puedo calcular mi peso específico, ¿no? Nos pide acá el peso específico seco en primera instancia. Entonces, todo esto hecho para calcular el volumen de suelo. Entonces, yo sé que tengo mi volumen de suelo en centímetros cúbicos. Puedo calcular la densidad del suelo, teniendo la masa del suelo y el volumen, ¿no? Entonces, el volumen del suelo es este. Ya lo tenemos. Y la masa prácticamente es esta, ¿no? La masa húmeda. Y listo, puedo calcular la densidad, ¿no? En condición húmeda. Entonces tendría lo siguiente. Voy a colocar densidad del suelo para que se vea mejor. Tengo ρ del suelo
acá está. La densidad del suelo va a ser igual a la masa de la muestra húmeda entre el volumen del suelo, ¿ok? Vamos a colocar tal cual está, masa de la muestra húmeda, aunque vamos a colocarle un subíndice, M de la muestra húmeda, masa de la muestra húmeda, todo eso dividido entre lo que sería nuestro volumen del suelo, ¿no? Entonces tengo volumen del suelo y listo, ya, ¿no? Entonces podemos calcular directamente este valor. Tenemos esto, masa de la muestra húmeda va a ser igual, acá tenemos el valor, masa de la muestra húmeda 125.5 gramos, y el volumen que tenemos 72.91. El de arriba está en gramos, esto está en centímetros cúbicos, lo cual nos va a dar el valor de densidad gramos sobre centímetro cúbico, ¿ok? ¿No? 125.5 entre 72.91, lo cual nos va a dar un valor de 1. Un momento, este no es el volumen del suelo, ¿no? Me estoy confundiendo, este es 68.68, ¿no? Este era el volumen de agua desplazado, ok. Entonces acá hay una corrección. Esto sería 125.5 entre 68.68, lo cual nos da 1.83 con 2 decimales. Entonces tendríamos 1.83, lo que es gramos sobre centímetro cúbico. Este sería nuestra densidad del suelo. Puedo calcular lo que es el peso unitario seco, pues el peso unitario húmedo del suelo también, con la siguiente ecuación. Les había dicho que si tienen densidad y quieren calcular peso, simplemente tienen que multiplicar la densidad por lo que es la gravedad para tener esto en unidades de kilonewton metro cúbico, ¿ok? Simplemente eso como aclaración. Entonces voy a utilizar esto, voy a tener la densidad del suelo por la gravedad y esto yo voy a tener en kilonewton metro cúbico transformado directamente, ok. No tengo por qué hacer una conversión paso a paso, ok. Bien, entonces voy a colocar la ecuación. Tengo acá lo que es gamma, peso unitario húmedo, lo cual es igual a la densidad del suelo. Puedo copiar esto de acá, densidad del suelo, por lo que es el valor de G, que es la gravedad. Entonces tengo esto, tengo 1.83 por lo que es la gravedad, también el valor de 9.81, y listo. 1.83 por 9.81, tengo el valor de 17.95, lo que sería kilonewton metro cúbico, ¿no? Pero no acaba acá nuestro inciso, ¿no? Este simplemente es el peso unitario húmedo. Yo necesito el seco, ¿no? Entonces el seco voy a utilizar la ecuación que ya les había mostrado anteriormente, ¿no? El anterior ejercicio también. Esta, que tengo, donde tengo el peso unitario húmedo y tengo el contenido de humedad. ¿Ok? Rápidamente con eso puedo calcular. Entonces voy a insertar lo que es la ecuación peso unitario seco. En este caso va a ser igual a lo que es mi peso unitario húmedo, gamma, entre 1 más lo que es mi contenido de humedad, ¿no? En condición húmeda también. Ya tengo todo esto, mi contenido de humedad, si se dan cuenta acá nos da de dato 10%, entonces puedo reemplazar, ¿no? No hay donde perderse y listo. Esto tiene un valor de 17.95 y esto tiene un valor de 10, ¿no? Como está en porcentaje hay que dividirlo. Tengo 10 entre 100, ¿ok?
Y listo, reemplazo valores y calculo 17.95 dividido entre 1 más lo que sería 10 entre 100, lo cual nos da un valor de 16.32. ¿Ok? 32 kilonewton metro cúbico. Listo. Y acá acabaría nuestro inciso, ¿no? Inciso A. Peso unitario o específico seco. El inciso B nos pide la porosidad. Vamos a continuar. Inciso B. Y la porosidad es el valor de N, ¿no? N minúscula. ¿Ok? Entonces tenemos que calcular este valor de N minúscula. Y para eso podemos ayudarnos de alguna ecuación quizás que contenga los valores que tenemos, ¿no? O los datos que tenemos. Podría ser esta quizás, porque si se dan cuenta, tenemos el peso unitario húmedo, el valor de G se nos da, peso específico del agua tenemos, es un dato que ya conocemos, tenemos el contenido de humedad y nuestra única incógnita es el valor de N, ¿no? Entonces podemos utilizar esta ecuación de acá, no hay problema, entonces podemos copiarla o escribirla en sí. Vamos a tener acá peso específico húmedo es igual a lo que sería GS, gravedad específica de los sólidos, por lo que sería el peso específico del agua, gamma W. Entonces nos vengo acá, gamma W, por lo que sería 1 menos N, que sería la porosidad, por paréntesis 1 menos N, y todo eso multiplicado por paréntesis 1 más el contenido de humedad. Listo. Ya tengo la ecuación, es la misma. A ver. Sí, es esta tal cual está. Es esta de acá. Listo, entonces simplemente tengo que reemplazar valores y despejar, ¿no? Voy a reemplazar valores a esta misma ecuación. Y voy a despejar después, ¿no? Tengo acá 17 diré, .95, este es el húmedo. GS nos da un valor de 2.6. Este es 2.6. Esto es 9.81. N no conozco y esto sé que es en porcentaje, entonces por eso lo tengo que dividir entre 100, ¿no? Más lo que sería el valor de 10 entre 100. Y esto en paréntesis, ¿no? Listo, entonces mi única incógnita es N. Y voy a calcular N a partir de todo esto, ¿no? Lo que vamos a hacer es utilizar Solve en la calculadora. Simplemente reemplazamos tal cual está todo. Y le vamos a colocar una variable, ¿no? 17.95. Esto es igual a 2.6 por 9.81. Por lo que sería 1 menos, en este caso colocamos 1 menos nuestra variable que sería X en este caso. Listo, por otra vez paréntesis 1 más lo que sería 1 dividido, bueno, 10 dividido entre 100, ¿ok? Y con eso ya tenemos todo, ¿no? Shift Solve desde 0 y nos da un valor de 0.36 con 2 decimales, ¿no? Y listo, ahí terminaría nuestro inciso B. Podemos pasar a nuestro inciso C posteriormente, lo cual nos pide el valor de S, si me no recuerdo, sí, el grado de saturación S y luego el peso unitario saturado, ¿no? Entonces tengo acá el grado de saturación S,
que es mi incógnita en este caso. Ok, entonces tengo S como incógnita. Esto lo puedo centrar, ya. Y tengo S, ¿no? S yo sé que puedo utilizar la ecuación que había utilizado anteriormente. Esta de acá. Solo que para utilizar esta ecuación de acá, si se dan cuenta, tengo GS, gravedad específica de los sólidos, tengo contenido de humedad y no tengo el valor de lo que sería mi índice de vacíos E, ¿no? Entonces puedo calcular ese valor porque ya tengo el valor de la porosidad N, ¿no? Puedo calcular con esto. Y listo, podría utilizar esta ecuación para calcular S. ¿Ok? Bien, entonces nos vamos acá. Como primer paso calculamos el valor de E. Vamos a insertar la ecuación. Tengo E, que es igual a N entre 1 menos N. Y listo. Ahora sí, reemplazamos y tendría 0.36 dividido entre 1 menos 0.36. Y listo, ya tendríamos eso para calcular. 0.36 dividido entre 1 menos 0.36. Lo cual nos da un valor de 0,56, ¿no? Lo dejamos con dos decimales. Y ya está. Ya tenemos el valor de... ¿Ok? Entonces, ya teniendo eso, podemos utilizar la ecuación de acesato, ¿no? Que les había mostrado que era GS por contenido de humedad es igual a E por S. Listo. ¿De dónde podemos despejar S rápidamente? Y tenemos lo siguiente, ¿no? Podemos tener el valor de grado de saturación que va a ser igual a todo lo que está esto de acá en la parte superior, todo eso dividido entre E, ¿no? Y listo. Reemplazamos valores. GS era 2.6 por contenido de humedad era 10 entre 100, aunque en este caso no es necesario dividirlo entre 100 porque ese también es en porcentaje, ¿ok? El valor es en porcentaje, entonces yo quiero también en porcentaje, entonces no lo divido entre 100, directamente lo coloco como 10 en porcentaje y E que es 0.56. ¿Ok? Entonces tengo acá 2.6 por 10 dividido entre 0.56, lo cual nos da un valor de 46.43, ¿no? Con dos decimales. 46.43% de grado de saturación, ¿ok? Está saturado a un 43%, ni siquiera al 50%, ¿ok? Y con eso terminamos el inciso C. Pasamos al inciso D. Y para el inciso D yo tengo un peso específico saturado que es igual a bueno, que vamos a calcular en sí respecto a las ecuaciones o a los valores que tenemos acá, ¿ok? Entonces voy a colocar acá peso específico saturado. Vamos a tener lo siguiente. Gamma saturado va a ser lo siguiente, ¿no? Gamma saturado es nuestra incógnita. Y eso es lo que tenemos que buscar ahora, ¿no? Listo. Entonces para eso tengo diferentes valores acá. Tengo porosidad, tengo el índice de vacíos también calculado adicionalmente. El peso específico saturado, el húmedo, GS. Entonces voy a ver una ecuación que tenga al menos uno de estos valores, ¿no?
para poder calcular el grado de saturación. Es un peso específico saturado en sí, ¿no? A ver, acá se dan cuenta, podría utilizar esta, o también podría utilizar esta de acá, porque también tengo, ¿no?, ambos valores. Esto de acá no creo que pueda calcular porque no tengo el contenido de humedad saturado, ok. Entonces puedo utilizar una de estas dos, ¿no? O bien esta de acá abajo. Pues voy a utilizar yo la de abajo, ya que tiene peso específico seco, pues, pero es indiferente, no debería variar tanto esto. Podría variar con decimales nomás, no creo que tenga que ser la variación tan grande, ya que ambas ecuaciones son válidas, ok. Entonces yo tengo acá peso específico saturado, gamma saturado va a ser igual, gamma saturado va a ser igual a lo que conocemos como peso específico seco, gamma D. Entonces tengo acá lo que es gamma D, todo eso multiplicado, o en este caso creo que era sumado, ¿no? Gamma D más, vamos a ir a revisar al formulario, el índice de vacíos entre 1 más el índice de vacíos por el peso unitario del agua, ¿no? Entonces, abro paréntesis, tengo E dividido entre 1 más E, cierro paréntesis, todo eso por el peso unitario del agua, ¿no? Entonces colocamos gamma W y listo. Ya tenemos la ecuación. Simplemente podemos reemplazar ahora. Podemos copiar lo mismo. Y ya está. Entonces, peso específico seco. Habíamos calculado al inicio. 16.32. Esto no está bien marcado. 16.32. Entonces colocamos acá. 16.32. Aunque ya está acá, ¿no? Para reemplazar. 16.32. Índice de vacíos E 0.56. Y acá también 0.56. Todo esto por 9.81. Y listo, calculo ahora. Tengo lo que es 16.32 más paréntesis 0.56 dividido entre 1 más 0.56, cierro paréntesis, por 9.81. Y listo, esto nos da un valor de 19.84, ¿no? 84, en este caso, kilonewton metro cúbico. Y con esto acabaría nuestro ejercicio. ¿Ok? Verificaremos. Tiene que cumplirse esta condición. Hemos calculado en este caso los tres. El saturado mayor al húmedo y esto mayor al seco. ¿Ok? Miraremos. El saturado tiene 19.84. ¿Ya? $19.84, el seco tiene 16.32 y el húmedo 17.95. Entonces esto es 19, cumple, esto es 17, es menor al 19 y esto es 16 menor al 17. Entonces cumple, ¿no? Nos cumple esta condición. ¿Okay? Es una forma de verificar. No es nada complicado, nada difícil, ¿ok? Espero que se haya entendido este ejercicio. Era un poquito larguito la primera parte, ya que teníamos que hacer todo esto para calcular lo que es nuestro peso húmedo del suelo y luego recién calcular el peso seco, ¿ok? Pero no era tan complejo, ¿no? Simplemente era un poquito largo. Bien, vamos a continuar. Vamos a resolver este otro ejercicio.
Listo. Entonces vamos a resolver este ejercicio, el cual nos dice una muestra de limo de 10 centímetros de diámetro y 2.5 centímetros de espesor se ha comprimido hasta tener 2 centímetros de espesor sin cambiar su diámetro. Ok, entonces vamos a imaginarnos algo así. Tenemos una muestra de limo, nos dice de 10 centímetros de diámetro. Supongamos que el diámetro de todo esto es 10 centímetros y 2.5 de espesor, ¿no? Dice que esto es 2.5 y nos dice, y se ha comprimido, ¿no? O sea, quiere decir que ha actuado fuerzas externas de compresión, tanto de abajo como de arriba, yo creo, y estos 2.5 centímetros se han vuelto 2 centímetros. Quiere decir que se ha comprimido, ¿no? Una parte. A ver, lo vamos a hacer acá. Listo. O sea, de lo que era todo eso, mejor lo dibujaremos así. Ahora simplemente se ha vuelto más pequeño, ¿no? El diámetro no ha cambiado, pero la altura sí, ¿no? De 2.5 a 2. Hay una diferencia de medio centímetro, ¿ok? Y nos dice, se sabe que el índice de vacíos inicial es 1.35, la gravedad específica de los sólidos 2.7, se pide determinar el peso unitario saturado inicial, el índice de vacíos final, el peso unitario saturado final y el cambio de humedad causado por la compresión. Se supone que toda la compresión se ha producido por la reducción de el E, que sería el índice de vacíos, y la correspondiente pérdida de agua. Ok, esto es un poco larguito quizás, pero vamos a resolverlo igual de todas maneras. Nos da el valor de un diámetro igual a 10 centímetros, esto lo podemos convertir también a metros. Una altura inicial de 2.5 centímetros, esto en metros es 0,025. Y una altura final que sería de 2 centímetros, que es igual a 0,02 metros. Entonces tenemos eso de entrada, nos da el índice de vacíos inicial, que es 1.35, y la gravedad específica de los sólidos, que es 2.7, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer ahora es calcular, ¿no? En primera instancia nos pide el peso unitario saturado inicial, ¿ok? Entonces para eso creo que no hay mucha magia, simplemente es utilizar alguna ecuación que ya hemos visto anteriormente, ¿no? Entonces tenemos acá gamma saturado como incógnita. Listo. Listo. Entonces tengo esta ecuación que voy a colocar acá. Voy a ver alguna ecuación que tengo acá. Saturado. Y podría utilizar esta de acá, creo yo. ¿Okay? Porque tenemos gravedad específica de los sólidos, índice de vacíos inicial y peso unitario del agua, ya conocemos, ¿no? Entonces podemos calcular todo eso en condición inicial. ¿Okay? Y creo que esa ecuación incluso ya la teníamos, ¿no? Pero vamos a escribirla nuevamente. Entonces acá tengo lo que era gravedad específica de los sólidos más E. Todo eso por el peso específico del agua, gamma W. Y todo eso dividido entre 1 más E, ¿no? Y listo. Puedo reemplazar y calcular rápidamente. Listo, GS tengo un valor de 2.7. E tengo un valor de 1.35. Y acá también 1.35 en E. Y esto tiene un valor de 9
1.81. Ok, entonces podemos reemplazar 2.7 por, bueno, más 1.35 por 9.81 dividido entre 1 más 1.35, lo cual nos da un valor de 16,91, redondeando a dos decimales, lo que sería kilonewton metro cúbico listo, en condición inicial, ¿no? Acá nos dice, ¿no?, el peso unitario saturado inicial. Esto podemos colocarlo acá. Listo, inicial. Bien, pasemos al inciso B. Como inciso B vamos a tener el índice de vacíos final, ¿no? Y para eso vamos a colocar una serie de ecuaciones que les voy a mostrar a continuación. Vamos a calcular el índice de vacíos final. Entonces vamos a denotarlo eso como EF. ¿Ok? Índice de vacíos final, lo cual no sé cómo será, cuánto será, ni nada de eso, ¿no? Entonces yo voy a utilizar una ecuación para poder calcular todo eso, ¿ok? Y esta es la ecuación que voy a utilizar. Tal vez no lo han debido ver con el ingeniero, pero esta es la que yo conozco para resolver este tipo de ejercicios. En donde tengo la altura del suelo, HS. Todo esto es igual a mi peso por el área, por la gravedad específica de los sólidos, y todo esto por el peso unitario del agua. ¿Ok? Vamos a partir de esta ecuación. Y después tenemos la diferencia de también la variación que hay del índice de vacíos. Tendría un delta. En este caso, delta E va a ser igual a la diferencia de altura que existe, delta H, entre la altura, ¿no? Listo. Bien, vamos a tener esas dos ecuaciones por donde vamos a iniciar, y puedo empezar calculando lo que es delta H. ¿Okay? Entonces tengo delta H va a ser igual a mi altura inicial menos mi altura final, ¿no? Entonces voy a tener acá altura inicial, que sería H sub 0, menos mi altura final, H sub F. Y listo, ¿no? Entonces tengo como mi altura inicial 2.5 centímetros menos 2 centímetros. Esto me da igual a 0.5 centímetros, ¿no? En metros esto sería igual a 5 por 10 a la menos 3. ¿Ok? Calculando directamente. Podemos colocarlo esto mejor. Así, ¿no? Por 10 a la menos 3 metros. Listo. Ya está. Bien. Entonces tenemos esto. Vamos a trabajar con metros. Posteriormente
necesitamos calcular el contenido de humedad saturado, en este caso, para calcular un peso específico seco, porque necesito la altura de los sólidos, ¿ok? Bien, entonces, y el peso también de los sólidos, ¿no? Este WS. Bien, entonces, yo solo tengo este valor saturado. Tengo que calcular el contenido de humedad saturado ahora, para poder calcular luego el peso seco y luego posteriormente este WS, ¿ok? Bien, entonces para eso yo voy a utilizar la ecuación que habíamos utilizado anteriormente, esta de acá, para calcular el peso, bueno, el contenido de humedad saturado. Todo parte de acá. Entonces yo de aquí despejo el contenido de humedad y voy a tener lo siguiente, ¿no? Contenido de humedad, en este caso sería saturado. Si hablo de condición saturada, sé que mi S es igual al 100%, ¿ok? Entonces tengo esto de acá y todo esto va a ser igual a esto dividido entre GS, ¿ok? ¿Listo? Entonces tengo esos dos valores. Simplemente me queda ahora reemplazar, ¿no? Esto lo puedo dividir. Tengo el valor de E en condición inicial, que es 1.35, por S, sé que es el 100%, y eso lo voy a dejar tal cual está, porque también quiero el contenido de humedad en porcentaje, ¿no? GS es 2.7 y listo. Puedo calcular este valor y rápidamente lo voy a hacer. 1.35 por 100 dividido entre 2.7, lo cual nos da 50%. ¿Ok? Entonces con esta ecuación yo puedo calcular mi bueno, con este peso, bueno, este contenido de humedad saturado, puedo calcular mi peso específico seco. Y creo que ya tenemos la ecuación para calcular peso específico seco, que es esta, pero en condición saturada, ¿no? Este sería saturado y esto también sería saturado. Listo. Y con esto puedo calcular rápidamente. Ok, vamos a hacerlo rápido. Tengo este valor de acá, que es el saturado. Tengo un valor de 16.91. Y esto, contenido de humedad saturado. Tengo que colocarlo o dividirlo entre 100, ¿no? Sería 10. No, diré en este caso 50. Este era el anterior ejercicio. 50 dividido entre 100. Y listo. Nos toca calcular ahora, ¿no? Tengo 16.91 dividido entre 1 más 50 entre 100, lo cual nos da un valor de 11.27 kilonewton metro cúbico. Listo. Ok, podemos marcarlo y ya está. Entonces necesito calcular el WS, ¿no? Como les había comentado al inicio. Ya tengo mi peso específico seco. Sé que mi peso específico seco es igual a WS
peso de los sólidos entre un volumen. Pero este volumen, pues yo no lo conozco, ¿no? Y tengo que calcularlo. Y sé que un volumen, en este caso, va a ser igual, como estamos hablando de un diámetro, va a ser igual a pi por lo que sería un diámetro al cuadrado. En este caso vamos a colocarlo acá. Ese diámetro vamos a colocar como d elevado al cuadrado dividido entre 4 y todo eso multiplicado por h sub 0, en este caso, ¿no? La altura inicial. Entonces voy a colocar acá h sub 0. Listo. Entonces el diámetro no variaba, nos decía que es 10 centímetros, aunque esto podemos calcularlo en metro directamente, 0.1. Y este h, o altura inicial en metros, h sub 0, es 0,025. Listo. Y tendríamos este resultado ya en metro cúbico. Pi por 0.1 elevado al cuadrado dividido entre 4. Todo eso por 0.025. Lo cual nos da 1.96 por 10 a la menos 4, ¿no? Vamos a utilizar eso. Vamos a colocar acá 1.96 por 10 a la menos 4 y esto sería ya metro cúbico. Ok, listo, ya tengo eso. Puedo despejar WS de esta ecuación, en donde va a ser este valor del peso específico seco por el volumen que acabamos de calcular. Listo. Entonces tengo 11.27 por este valor de acá. ¿Ok? Listo, esto lo desmarcamos. Listo. Y calculamos, ¿no? 11.27 por 1.96 por 10 a la menos 4. Lo cual nos da 2.21 por 10 a la menos 3. Ok, vamos a copiar esto de acá. Y acá tengo lo que sería 2.21 por 10 a la menos 3. A ver. Listo. Y esto sería kilonewtons. ¿Ok? Directamente. Bien. Entonces, ya tengo WS. Ahora sí puedo utilizar mi ecuación, ¿no? Tengo WS, puedo calcular el área. Obviamente esto tiene que estar en unidades de kilonewton. Esto también está en kilonewton, metro cúbico. Esto no tiene unidades y esto tendría que estar a la fuerza en metro cuadrado. ¿Ok? Ok, entonces todo por eso estamos manejando en metros. Pues esa es la razón, ¿no? Por la que estoy manejando metros. Bien, entonces voy a utilizar esta ecuación.
en donde ya puedo calcular, ¿no? Y mi HS pues es esta ecuación y la voy a pegar acá. Entonces mi ecuación al final termina de esta manera. ¿Ok? Entonces, para que se note mejor, podemos copiar esto nuevamente. Listo. Ahora sí. Bien, entonces podemos ir reemplazando ahora, ¿no? Podemos ir reemplazando valores donde delta H o la pérdida habíamos dicho acá arriba 5 por 10 a la menos 3. Podemos copiar, ¿no? Listo. WS ya tenemos el valor 2.21 por 10 a la menos 3. También copiamos. El área no habíamos calculado, pero sabemos que es pi por diámetro al cuadrado entre 4, ¿no? El diámetro es 10 centímetros, 0.1 metros. Podemos copiar directamente esto que sería el área, ¿no? Y listo. GS 2.7 y esto tiene un valor de 9.81. Y listo, ya tengo mi variación de índice de vacíos. Ok, vamos a calcular rápidamente. 5 por 10 a la menos 3. Todo eso dividido entre 2.21, también por 10 a la menos 3. Dividido entre pi por 0.1 elevado al cuadrado dividido entre 4. Todo eso por 2.7 y por 9.81. Lo cual nos da un valor de 0.47, ¿no? Con dos decimales. Y listo. Esta es mi variación de índice de vacíos. Y lo que tengo que calcular ahora es el índice de vacíos final, ¿no? Que está acá como incógnito. Esto lo puedo copiar. Y coloco acá. Índice de vacíos final va a ser igual a mi índice de vacíos inicial. En este caso, sub 0. Menos lo que sería mi delta E. ¿Ok? Entonces, índice de vacíos inicial tenía 1.35 menos 0.47. Y ese va a ser mi índice de vacíos final. 1.35 menos 0.47. Y esto nos da un valor de 0.88. Y listo. Ya tengo calculado mi índice de vacíos final y con eso respondo a mi inciso B. ¿Ok? Un poquito, eso era un poco largo, ¿no? Eso es lo malo de este ejercicio, un poquito larguito. Pero nada del otro mundo. ¿Ok? Bien, posteriormente tenemos como inciso C el peso unitario saturado final. Entonces calculamos inciso C. Peso unitario saturado final, ¿no? Entonces, si el inicial hemos calculado con esta ecuación, podemos calcular el final también, ¿no? La única diferencia es que ha variado el valor de E. ¿Ok? Listo. Entonces acá tendría F, ¿no? En este caso, final.
Entonces acá lo voy a colocar subíndice F. Listo, y los valores de acá, GS no va a cambiar, peso unitario del agua tampoco. Lo único que va a cambiar es el resultado, porque mi índice de vacíos ya no es 1.35, sino 0.88. Ok, y con ese con esos valores tenemos que calcular ahora nuevamente. Tengo 2.7 más 0.88 por 9.81 dividido entre 1 más 0.88, lo cual nos da 18.68. Listo. Y ya está. Ese sería nuestro inciso C. Nuestro inciso D nos pide calcular el cambio de humedad causado por la compresión. Entonces, como había compresión, es obvio que la parte húmeda, la parte de agua, ha habido pérdidas de agua, ¿no? Ya que estaba sometido a una compresión, ¿no ve? Entonces el suelo ha perdido gran cantidad de agua, por eso es que el peso unitario saturado final también es menor al inicial, ¿no ve? Esto es 18.68 y el inicial es, no diré, el inicial es menor al final porque este ya está más comprimido, ¿no ve? Por así decirlo, estoy confundiendo. Tenía esto antes y ahora pues al final he tenido algo más pequeño, ¿no? O sea, ya está más compacto, más aprisionado, ¿no? Y obviamente que si aquí había un poco de agua, obviamente eso se ha ido saliendo, ¿no? Se ha ido perdiendo, ¿no? Toda esta parte. Pero esta parte no se ha ido a cualquier lado, ¿no? Sino que se ha comprimido en sí. Ha habido una reducción de tamaño, ¿no? Por eso es que nos decía acá que esto era 0,5 centímetros, ¿no? La diferencia. Entonces, por esas razones que esto es mayor, ¿no? Porque nuestro índice de vacíos también ya es menor, o sea, las partes que había huecos acá, quizás, con aire, se han ido llenando más con agua, ¿no? Se ha ido comprimiendo más. Entonces nos pide calcular esa variación de agua que ha habido, ¿no? Cuánto se ha perdido. Y entonces nos estaría pidiendo bueno, no un delta de agua, ¿no? Sino un cambio de humedad, ¿no? Está hablando en contenido de humedad. Entonces sería una diferencia en el contenido de humedad. ¿Ok? ¿Cuánto es esa variación? Necesitamos saber. ¿Ok? Entonces yo voy a empezar con la ecuación que ya conocemos o ya tenemos en cuenta. La ecuación que ya habíamos visto hace rato, esta misma de acá. Porque no vale la pena, ¿no? Calcular con otras ecuaciones, ya que tenemos esta. En donde nuestro índice de vacíos es el único que varía, ¿no ven? Y de acá puedo despejar nuevamente mi contenido de humedad, como he hecho acá. Solo que esta vez este valor de 1.31 ahora es 0.88. ¿Ok? Y con eso calculo ahora. ¿Ok? Entonces tengo acá 0.88 por 100 dividido entre 2.7. Ok, entonces acá nos da un valor de 32.59. 32.59%. Ese es el contenido de humedad saturado, en este caso final.
porque estoy calculando con el índice de vacíos final. Ok, y voy a tener mi delta de contenido de humedad o mi variación. Simplemente sería el final menos el inicial, ¿no? Voy a copiar esto y lo voy a modificar. Listo. Ahora sí. Entonces en final tengo 32.59. Y el inicial, cuánto había calculado, pues tengo acá un valor de 50. ¿Ok? Entonces tengo 50. Listo. Entonces tengo 32.59 menos 50. Lo cual nos da un valor de 17.41. Negativo. Lo cual quiere decir que ha habido una pérdida de 17.41% de humedad. ¿Ok? O esa es la variación, ¿no? Entonces podemos colocar acá como nota el cambio de humedad causado por la compresión es de 17.41%. ¿Ok? Simplemente eso. Y listo. ¿Sí? Ahí terminaría este ejercicio también. ¿Ok? Espero que se haya entendido. Hemos avanzado ejercicios, algunos complejos, otros simples. No era la gran cosa. De todos modos hay una gran cantidad también todavía de ejercicios de propiedades índice, el cual, bueno, algunos ya se repiten, algunos ejercicios no vale la pena resolver, uno que otro varía en ciertas cositas. De todos modos les voy a pasar algunos ejercicios más, yo creo así, para que vayan viéndolos. Ya acá se demuestra ya la mayoría de las ecuaciones o los ejercicios más complejos. El resto que les voy a pasar quizás ya se van a dar cuenta fácilmente cómo resolver y cómo no resolver, ¿no? Porque algunos te piden la misma pregunta solo que en diferente orden, ¿no? Simplemente esa variación hay. Pero con esto acabaríamos lo que es propiedades índice. Y ya la siguiente semana empezaríamos con lo que es clasificación, ¿no? Como les decía, vamos a pasar yo creo 2 clases, sábado y domingo, para poder acabar el temario. Yo creo que así van a ser un poco larguitas las clases igual, para que terminemos el temario, ¿no? Y podamos ver más ejercicios. Mientras más hagamos, mejor para ustedes, ¿no? Van a tener más material. Entonces, el día de hoy doy por terminado el capítulo de propiedades índice. La siguiente semana empezamos con clasificación y espero que todos tengan, bueno, este formulario. Les voy a pasar, y lo que más me interesa para clasificación es que tengan esta parte, ¿ok? Las tablas de clasificación. Esta por el sistema ASHTO y esta para el unificado, ¿no? Que son 2. ¿Okay? Y esto vamos a ver en la siguiente clase con un ejercicio más a detalle, cómo clasificar todo esto, ¿no? Nada más. ¿Ok? Y bueno, eso sería todo por hoy.